Ok, acá tenemos entonces algunos renovales de olivillo, de Aetoxicum punctatum. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la hojita como es en la vista adaxial, ¿verdad? Y lo típico de este arbolito es que es muy característico el en vez de la hoja, la parte donde está la epidermis abaxial o inferior, donde se observan estas escamas punctiformes, ¿verdad? Ok, lo que están viendo son pelitos modificados, son escamas, son pelos peltados, así se llaman, lo que es típico de la epidermis inferior o abaxial de la hoja de olivillo. Esto no está presente solamente en el olivillo, hay muchas otras especies que también presentan esta característica. Son pelos modificados que tienen como función mantener húmedo o con bastante humedad los sectores que están cercanos a los estomas, o sea, tiene que ver con el proceso de fotosíntesis en el fondo, es aprovechar al máximo la neblina, ¿verdad? Esto es muy común en los bosques de neblina del sur de Chile y también en lugares como Fray Jorge, donde la cercanía al mar permite esta neblina permanente que ha sido, ¿verdad?, en el transcurso de años geológicos la responsable de esta presencia de un verdadero bosque en la cuarta región que es bastante árida. Bueno, esta especie tiene esa característica y estos pelos peltados, ¿verdad?, son característicos de este género y se pueden observar claramente, ¿verdad?, con una lupa o haciendo un corte transversal de la hoja se pueden observar que tienen forma de un verdadero paragüitas, ¿ya? Y en este paraguas se acumula la humedad necesaria para que el proceso de fotosíntesis sea lo más adecuado posible. Ok, otra cosa característica de este olivillo es que los renuevos, ¿verdad? Cuando la yema se activa en primavera, crece profusamente y las hojas nuevas son de un color café muy clarito, ¿verdad? Muy diferente, ¿no es cierto?, al verde oscuro, ¿no es cierto?, que tienen las hojas bien desplegadas y maduras, ¿ya? Eso es un carácter muy, muy típico también para poder, en el fondo, reconocer esta hermosa especie del bosque chileno. Ok, aquí tenemos una hoja de un árbol chileno, Litrea cáustica, es una anacardiaceae, es un árbol típico del bosque esclerófilo costero de esta zona de Concepción, ¿verdad?, y alrededores. Es un árbol que alcanza una cantidad enorme de años, es un componente típico de la vegetación de esta zona y bueno, tiene múltiples usos. Hay mucha gente que es alérgica porque, bueno, hay personas sensibles, ¿no es cierto?, que le dan una especie de urticaria con los metabolitos secundarios que tiene este arbolito y que seguramente tienen que ver con su, digamos, forma de defenderse de la herbivoría, ¿ya? Lo típico son las venas que ustedes están viendo en la hoja, vista desde arriba, ¿verdad?, en el haz, no en el embés, y se notan claramente, ¿verdad?, estas venas muy marcadas que son, en el fondo, tejido vascular, ¿no es cierto?, que va desde la vena media, en el centro, hacia los sectores aledaños y que la única función que tienen es recolectar, ¿no es cierto?, el producto de la fotosíntesis, que son todos estos metabolitos primarios, ¿verdad?, que tienen que ser distribuidos al resto de la planta, ¿ya? Esto es un carácter típico de esta especie y muy fácil de reconocer. Bueno, acá tenemos un ejemplar majestuoso, enorme, de Litrea cáustica, esta anacardiácea que acabamos de analizar. Es un árbol de dimensiones notables, ¿verdad?, y que debe tener más de 100 años de edad, ¿ya? Se ve la tremenda cantidad de ramas que tiene, ¿verdad?, y que forma parte, en el fondo, es un árbol acompañante acá de otros como olivillo, boldo, pédulo, que son típicos de esta zona. Bueno, esto como curiosidad nomás, chicos y chicas. Bueno, lo que estamos viendo ahí es un líquen, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con una planta vascular, pero sí es sumamente interesante. Es probablemente del género Usnea, estas barbas de viejo, creo que le dicen, muy común en los bosques viejos, antiguos, añosos, ¿ya? Por ejemplo, en Abuelbuta son maravillosos, ¿no es cierto?, sobre
las araucarias, sobre los notofagos en general. Esto demuestra, ¿no es cierto?, que el bosque prístino, limpio, puro, ¿verdad?, mantiene este tipo de comunidades tan características, y una de ellas es la presencia de este líquen Usnea. Y no solamente este líquen, si ustedes pudieran ver el resto, ¿no es cierto?, de las ramas, van a ver que hay varias especies de líquenes que no están ahí al lote, se tienen toda su función. Hay una cantidad increíble de musgos, todo un verdadero ecosistema acá en un par de metros cuadrados. Cuando ustedes vean este tipo de líquen, tienen que pensar que es un bosque que probablemente hace 100, 200 años atrás era realmente exuberante. Ok, acá tenemos, fíjense, otra especie de azara. ¿Se acuerdan que le dije que en la base de la hoja grande hay una hoja chiquitita? Esa es la estípula foliar. Muy parecida a la anterior, pero fíjense, el margen de la hoja es entera. Por lo tanto, tenemos otra especie, ¿ya? Esta es Azara integrifolia. Corcolén, ¿verdad? Faltó la inflorescencia, que ya la conocen. Todas las inflorescencias son muy similares en todas las especies que hay en nuestro país. Esta también es una planta ornamental preciosa, ¿verdad?, que está en nuestro bosque costero acá de la región del... Bueno, chicos, aquí tenemos otra especie de... Ustedes ya saben, ¿verdad? Fíjense, en la hoja grande y en la hojita chica que se ve aledaña, ¿verdad?, la base de la hoja grande. ¿Se acuerdan del género? ¿Se acuerdan de la familia? Bueno, esta probablemente sea una tercera especie de, bueno, muy emparentada con las dos especies que hemos visto antes. Ok, acá tenemos una enredadera muy nuestra del género Dioscorea. Aunque no lo crean, esta es una monocotiledónea, que pertenece a la familia Dioscoreaceae. Es una familia que tiene una gran cantidad de especies del género Dioscorea y que está muy mal estudiada. Esta probablemente se trate de Dioscorea reticulata, que es una especie chilena endémica y muy común en este tipo de bosque que hemos estado viendo en esta última salida. Bueno, ahí tienen la inflorescencia de la Dioscorea, Affinis reticulata probablemente, y bueno, están todavía recién abriéndose, pero numerosas flores, son muy pequeñas y acuérdense que son trímeras, son múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque son del grupo de las monocotiledones. Bueno, acá tenemos un representante de este grupo no menor que hay en Chile, de las malezas, de estas plantas que vamos a analizar con más calma más adelante, y que es un grupo muy interesante y que está generando muchos problemas hace mucho tiempo, si lo vemos desde el punto de vista agronómico. Bueno, lo que está enfocando Gaby es un Carpobrotus edulis, es una planta introducida en nuestro país y es una suculenta, tiene hojas que están llenas, ¿verdad?, de agua en un estado de gel, que le permite, por supuesto, a esta planta vivir en condiciones extremas. Es típica de arenales, es una planta que se utiliza en el fondo para controlar dunas, es una planta también ornamental, ¿sí? Es una planta que tiene una serie de funciones, es una planta también mielífera, así que tiene muchas cualidades. Lo que están viendo ahí es otra maleza que cae dentro de esta categoría, es una planta también introducida y muy común, muy primaveral. Hay bastantes especies en nuestro país y estas corresponden a la familia Euphorbiaceae, y esta es una representante del género Euphorbia. Ahora, ¿cuál Euphorbia? Podría ser Platyphilus, que es una bastante común, habría que verla con detalle una vez que los frutos estén maduros. Una característica que es fundamental para reconocer
este género, ¿verdad? Y esta familia es la presencia de látex. Un pedacito, ¿verdad?, de una rama que yo acabo de cortar, donde se ve ese látex de color blanco que ustedes ven ahí, que es bastante tóxico. Por lo demás, a estas plantas se les conoce como pichogas. Y bueno, ese látex es un concentrado de metabolitos secundarios de diversa índole, ¿verdad? Y incluso pueden ser extremadamente peligrosos, venenosos, ¿verdad? Es una estrategia que posee este grupo de plantas para evitar la herbivoría, y también son utilizadas como plantas, digamos, industriales, ¿eh? Se explota, se saca diésel de estas plantas. Bueno, ahí la utilidad del látex son múltiples. Es cuestión de que sepan nomás ustedes o recuerden el látex que se utiliza para pintar las casas, ¿verdad? Tiene mucho de esto, ¿ya? Así que cualquier planta que tenga esta característica, probablemente, ¿no es cierto?, si ustedes la cortan una hojita o un trocito de tallo y sale este líquido blanco, la mayor probabilidad es que se trate de una euforbiácea del género Euphorbia.